Decía yo, ahora empiezo en firme, que la sesión pasada, que yo la he releído, bueno, la he vuelto a ver, siempre la veo porque para editar, ya sea para la Universidad Popular como para luego un vídeo más corto que yo saco para mi canal, y compruebo que es muy densa la información, es muy densa. Es más, he recibido, digamos, interesantes comentarios al respecto, y con algunos he tenido el diálogo más directo y coincido, y es densa. Hay mucha información, por eso yo recomendaba verla de nuevo. Se puede, si no, la que no la ha visto de nuevo, la puede ver a posteriori, e incluso leer el capítulo de algunos de mis libros que son más, que están relacionados. Yo creo que se plantea una cuestión muy importante, por eso me interesa que participéis activamente. ¿Mm? Em, yo muchas veces he dicho que cuando se trata de este tema, en nuestros cursos, en nuestras clases, yo no pretendo adoctrinar a nadie, ni hacer militar, ni militar a favor de la no existencia de Dios, ni tampoco a favor de la fe o de la existencia de Dios. ¿Mm? Para nada. Porque ambas posturas son totalmente legítimas, y no solo legítimas, válidas, y pueden conducir a un mismo fin, ¿no? Que es aquel que Aristóteles llamaría el de la felicidad. Ya sabéis que este es un término que se las trae y que habría que definirlo, pero muchas veces hemos entrado en ello. Por lo tanto, en ese planteamiento equidistante, pero que no lo hago por método, sino porque creo que hay que hacerlo así, vamos a entrar hoy en algunas, nuevamente profundizar en algunas herramientas que yo en esta primera introducción breve, para que podamos utilizarlas junto a otras en nuestro diálogo, en nuestro debate. Debate no es una palabra mala, a veces la gente dice, no, a mí no me gusta debatir, no, debatir o discutir, son palabras totalmente, quiere decir, son equivalentes a dialogar. ¿Eh? O sea, no sé por qué a veces... No, hemos discutido, bueno, parece que tiene una mala prensa, ¿no? Pero el término debate es muy correcto, y además que yo espero vuestras intervenciones y también el diálogo. Quiero decir que en esta oportunidad va a ser interesante que entre vosotros, a lo que ha dicho Rafa o a lo que ha dicho Julio, yo quiero agregar algo y yo haría un poco de moderador, ¿no? Yo haría un poco de moderador. Voy a hablar poco. Bueno, lo primero, yo me remonto en este tema a Kant. Está en la base de este tema, porque para mí da una salida muy, muy interesante, que a veces pasa desapercibido. Hombre, a la gente que nos dedicamos a la filosofía no nos pasa desapercibido, pero al público culto en general le puede pasar desapercibido lo que yo voy a decir, lo que yo he dicho, eh, basándome en Kant. Tenemos que tener claro que por la estructura de nuestra inteligencia, la estructura de nuestra mente, por nuestra propia estructura psicofísica, ¿eh? Este primate que somos nosotros tiene unas características, yo creo, diferenciales del resto de los primates. Y en este tema constatamos que nos asaltan preguntas continuamente, preguntas, dudas, preocupaciones, pero preguntas desde el punto de vista filosófico, que es de modo inevitable y que sin embargo no tienen respuesta. ¿Por qué? Si existiera un Dios, pues Dios es un poco rebuscado y un poco juguetón, ¿no? Porque nos ha creado de manera tal que nos hacemos preguntas, pero que no tienen respuesta posible. ¿Eh? Y es un poco irónico esto que acabo de decir. Pero independientemente de que Dios exista o no, en la propia estructura de nuestra inteligencia, de nuestra espiritualidad incluso, nos surgen cuestiones. Y estas son las cuestiones que Kant le llamará las cuestiones metafísicas, ¿eh?
¿Por qué? Porque no somos incapaces, bueno, por nuestra manera, gran parte debe ser genético o formar parte básico de nuestra inteligencia, pero por otra parte también hay una componente cultural. Por ejemplo, los griegos se quedaban tan anchos cuando decían la física y la naturaleza simplemente está. Y no se cuestionaban acerca del origen, porque consideraban que no tenía origen, que estaba. Ni siquiera es correcto que utilizar el término eterno, porque eterno ya es un término que tiene más que ver con la cuestión bíblica. Hoy en día nos resulta muy difícil evitar la pregunta por el origen, muy difícil. Quizás porque hay una influencia cultural de siglos, sobre todo con el judeocristianismo, y donde claramente hay un alfa y un omega, hay un principio, en la Biblia hay un Génesis, va a haber que sería el alfa, va a haber un omega, que es la última letra del alfabeto griego, donde va a haber un fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tiene una concepción de la temporalidad lineal. En cambio, se dice que la concepción de la temporalidad que tienen los griegos es cíclica y que como realmente habría como unos, digamos, ciclos de eterno retorno, Mircea Eliade, por ejemplo, donde todo, es un autor contemporáneo, en donde todo volvería a ocurrir cada X años, algunos decían 1000 años, lo que sea. Una manera de explicar el movimiento, pero es como cuando se habla en la dialéctica entre movimiento y reposo, por ejemplo, entre un Heráclito y un Parménides, ¿no? Para Parménides no es que niegue el movimiento, sino que el ser como tal es inmutable porque es todo, pero sin embargo está en continuo movimiento. Heráclito, no son incompatibles ambos autores, a pesar que a veces de una manera interesada se los ha contrapuesto para decir que uno es un conservador, el otro es todo lo contrario. Bueno, solo he puesto un ejemplo. En el tema que estábamos tratando la semana pasada sale el tema de la alienación, que corresponde a una primera pregunta, donde yo he dicho en qué consiste la alienación en general y la alienación religiosa en particular. Vamos a empezar por ahí en vuestra intervención. Solamente voy a recorrer. En nuestra cultura occidental, normalmente siempre se explica un estado o un elemento o una situación A como una síntesis, en realidad, o mejor dicho, una situación que le vamos a llamar C, como una síntesis entre A y B, siendo A la tesis o la afirmación y B la contraposición o la antítesis. Y todo se explica por una dialéctica entre opuestos. Ya desde los antiguos griegos, antes de la filosofía, cuando se hablaba del día y la noche, el caos y el orden, la lucha entre estos elementos, ¿eh? Daba origen a algo, normalmente a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, parece ser que esto no es una cuestión de la edad moderna, sino que en los propios orígenes de nuestra cultura todo se explica de una manera dialéctica. Muy bien. Cuando entra el cristianismo en simbiosis con la filosofía griega, y fijaos que yo no utilizo el término síntesis, una simbiosis es una síntesis mal hecha, defectuosa. ¿eh? Eh, de alguna manera es un pegote, dicho en términos coloquiales, entre cristianismo y filosofía, de esto ya he hablado o hablaremos en algún momento. La figura de la dialéctica es como la unión entre los ciclos, lo cíclico y lo lineal, y la contraposición entre la unión o la superposición entre lo cíclico y lo lineal, para que lo podamos imaginar, algo que es inimaginable, claro, es que es cíclico pero va avanzando, como una espiral. Y precisamente ese avance o ese desarrollo es dialéctico. Por lo tanto, la dialéctica estará presente en toda la filosofía posterior y, por supuesto, en la filosofía moderna. Eh, la dialéctica, como sabéis, es una parte, una de las tres partes de la crítica de la razón pura,
la dialéctica trascendental, que le llama Kant. Luego la dialéctica la heredarán los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, todos ellos, y esas contraposiciones dialécticas, y luego la expondrá de una manera magistral Hegel en el siglo. Hegel muere hacia el año 1830. Precisamente la dialéctica como contraposición, bueno, la dialéctica hegeliana. Eh, Hay una obra donde lo podéis ver, está en todas sus obras, pero en la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, yo comentaba que si vemos el índice, podemos ver cómo la idea en sí, la idea antes del desarrollo, según Hegel, en la mente del creador, porque lo incluye en su síntesis filosófica, se expresa en la naturaleza, la antítesis, y luego en la propia naturaleza surge el ser humano, ¿eh? Que es la unión o la síntesis entre la idea y la naturaleza. Es donde la naturaleza se hace consciente de sí misma y donde la idea se expresa en su máximo esplendor. Bueno, esto sigue siendo abigarrado, pero le podemos dar más vueltas en el futuro. Precisamente la dialéctica hegeliana va a ser el método utilizado por Carlos Marx cuando habla en general de la alienación, porque ¿qué es? La contraposición es una alienación de algo. Un momento se aliena, sale de sí, se hace ajeno, se enajena, y eso sería la antítesis. Y luego la unión de la tesis y la antítesis sería la síntesis. Y entonces, está la dialéctica hegeliana. Nosotros hemos visto un ejemplo aplicado al trabajo, la alienación en el trabajo, el hombre como ser natural y animal cultural, el tema anterior, va unido a este. Y luego Feuerbach la aplica a la cuestión de la religión, y en esta obra magistral, que para mí es la esencia del cristianismo, va a explicar en qué consiste la alienación religiosa, que es lo que he estado intentando explicar la semana pasada. Yo ahora haría una pregunta que a veces la hago un poco por diversión. Bueno, ¿la alienación religiosa es buena o es mala? Pregunto, como cuando mis nietos dicen, abuelo, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, esto lo vais a decir vosotros, si es buena o es mala la alienación religiosa. Y de paso veremos hasta qué punto se entiende esto y cómo podemos matizar. Lo que está claro que para Feuerbach, Dios, pero no solo para Feuerbach, Uf, esto viene del medioevo ya, propio Santo Tomás de Aquino. Dios, nuestra idea de Dios es una idea creada por nosotros, por los seres humanos. Y de momento esto no es ni herético ni heterodoxo. Lo decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica de alguna manera, no de una manera súper, no sí, lo decía cuando habla del tema de los nombres de Dios, de quién es Dios. Quién es Dios, decía Santo Tomás, bueno, lo que podemos saber de Dios son a esta potencia superior, endilgarle, predicar de ella todas las características positivas de los humanos, porque a Dios en sí no lo conocemos. Santo Tomás, al igual que Kant, considera que no podemos conocer a Dios. No está al alcance de nuestra inteligencia. Entonces, buenos días. Buenos días, María Luisa. Siento llegar tarde, pero... Sí, no te preocupes, no te preocupes. Estamos ya en plena cuestión. Silencia el micrófono si eres tan amable. Sí. Muy bien, entonces, Feuerbach explica la cuestión de Dios y de la religión como alienación. Entonces la pregunta sería, ¿en qué consiste la alienación en general y la alienación religiosa en particular? Y yo agregaría de una manera un poco divertida si eso es bueno o es malo. O lo podemos asumir todos o casi todos. Bueno, esto está tocando unas cuestiones que hemos mencionado, que a mí me gustaría dejar claro, aunque estoy seguro que lo sabéis, y que podemos estar de acuerdo en los conceptos de teísmo, ateísmo y agnosticismo. Son como las tres posturas históricas desde el punto de vista filosófico en Occidente.
Yo siempre digo Occidente porque la espiritualidad, no tanto también religiosidad de alguna manera occidental, es diferente de la oriental, ¿no? En la cual siempre yo con mucho respeto me detengo para no hablar de oídas. ¿Mm? Entonces sería la segunda pregunta, que espero que podáis participar. Y yo pregunto en estas cuestiones, una vez que respondamos ateísmo, agnosticismo y, ¿cómo es? Y teísmo, ¿cuál es para ti la postura más racional de las tres? Cada uno se puede decantar. ¿Cuál sería, si es que es racional? Dado que de todas maneras estamos de alguna manera condenados, como diría Jean-Paul Sartre, a plantearnos la cuestión de Dios aunque tenga otro nombre, ¿eh? Y nosotros ante esa buscamos alguna salida, que normalmente van por estos tres caminos: teísmo, ateísmo, agnosticismo. Bueno, y esto, ¿qué pensamos como personas adultas formadas y que llevamos algunos muchísimo tiempo con la filosofía y otros, pero bueno, los de aquí, algunos llevamos ya un montón de años, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería la más razonable? ¿Cuál sería la más racional? ¿Cuál tiene que ver más con el sentido común? Ahí lo dejo. Esto nos lleva a otra cuestión que a mí me interesaría plantear, o por lo menos tomar conciencia. La relación que hay entre la fe y la creencia. Porque, como he comentado alguna vez, toda fe, la fe toda fe es una creencia, pero no toda creencia es fe. Esto quiere decir que el término creencia es un término mayor que incluye a la fe. Pero hay otros tipos de creencia que no son fe. Entonces a mí me gustaría que seamos conscientes de esta distinción porque va a enriquecer nuestro debate. Luego he hecho dos preguntas, no me acuerdo en qué orden porque yo lo puse directamente en el grupo de WhatsApp. ¿Existe Dios? Es una pregunta. Y luego, para terminar, ¿qué opinamos de aquella sentencia nietzscheana, aquella frase de Nietzsche, donde dice Dios ha muerto? Es, bueno, tiene una segunda parte que no le he puesto, pero la dice Nietzsche así. Pero podría ser Dios ha muerto y luego viva el superhombre, dice Nietzsche. Pero eso sería otra cuestión. Pero la cuestión de la muerte de Dios es un tema muy importante a principios del siglo XX. Hay, en la teología protestante, sobre todo la teología alemana, los famosos teólogos de la muerte de Dios, y también hay católicos, que además coinciden, que es un tema de la teología moderna, la muerte de Dios. Y Heidegger también trata la cuestión de la muerte de Dios en el sentido cuando dice que Dios ha huido, Dios no está. Lo dice metafóricamente. Pero el gran problema de nuestra época, que ni siquiera que Dios ha muerto y nadie ha tomado conciencia de ello. O sea que está ya muy muerto, porque las personas, la gente que muere, nuestro recuerdo de los muertos, mientras los tengamos presentes, tiene algún tipo de existencia. Pero no hay ya una muerte más radical que aquel que nadie no está en la memoria de nadie. Entonces, y eso para Heidegger es un poco una de las características de nuestro mundo. ¿eh? Por eso dice que estamos en la medianoche de la noche del mundo, porque Dios está ausente, Dios ha muerto y ni siquiera advertimos su ausencia. Luego dirá otra cosa muy bonita, dice, solo los poetas son capaces de ir tras las huellas de los dioses que han huido. Me parece precioso. Esos vestigios de Dios. Habría que ver qué significa Dios aquí. Bueno,
de paso, como pequeña ayuda, porque no tenéis por qué ser expertos en Heidegger, Heidegger, así como Kant de la crítica son pura, se definiría, podríamos definirlo, no se define, de agnóstico, en la crítica son práctica es un creyente. ¿Mm? Sin embargo, Heidegger, que es representante del, se llama el existencialismo alemán, es agnóstico. No así como el caso de Jean-Paul Sartre, por poner un ejemplo, existencialismo francés, que se define como ateo. Porque suenen algunas. Bueno, yo me voy a quedar aquí y voy a daros la palabra para que yo lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a ir empezando en orden de los temas o de las preguntas. Mm, Me ayuda cualquier persona más espabilada que yo, por si se me pasa alguien que haya levantado la mano para mantener el, el turno. Muy bien. Entonces, la primera pregunta: ¿en qué consiste la alienación? En general y religiosa. Eh, Lógicamente, sería bueno poder responder sobre todo en qué consiste la alienación religiosa, porque supongo que lo que es la alienación está claro, ¿no? Por lo menos creo que en clases anteriores hemos tratado este tema. Muy bien. Pues si no te importa, Eduardo, vale. Yo, referente a este tema, me he molestado en mirar ahora mismo. La verdad es que por mucho que nos has enviado el WhatsApp, no he hecho los deberes, con lo cual lo he hecho ahora sobre la marcha. Es que lo mandé ayer, creo. Y veo que una definición de la alienación es la pérdida de la identidad de una persona, o la pérdida o alteración de la razón o los sentidos, ¿vale? Tú esto lo ligas, o sea, la pregunta es ligada a la religión, y quizás si ese es el concepto, si estamos de acuerdo en que ese podía ser el concepto de alienación, este que acabo de definir yo, no sé hasta qué punto se puede considerar que las religiones o todas las religiones son alienantes. Quiero decir, en el sentido de que puedan hacerte perder tu propia identidad, ¿vale? Y ya entrando en un tema, digamos, personal, porque por una serie de circunstancias yo he estado en un lugar budista haciendo un curso de meditación ya hace meses, y yo lo que sí vi allí de alguna manera, es gente que se encontraba bien, quiero decir. Y esto creo que se puede hacer extensivo a otras religiones, incluso la cristiana, quiero decir. O sea, parece que tenemos, yo recuerdo en nuestra época, o por lo menos en mi época de joven, que como que la religión era el opio del pueblo, algo absolutamente nefasto, deleznable, etcétera, ¿no? Y yo allí concretamente, de alguna manera, en ese momento exacto que vi a esta gente, yo sentí de alguna manera que lo que ellos estaban practicando allí les hacía bien. Y creo que hay muchas personas, cristianos y de otras religiones, probablemente musulmanes, que la religión les puede hacer bien, ¿vale? Luego también recordar que estamos relacionando religión y Dios, y concretamente el budismo es una religión no teísta, quiero decir, no tiene ningún dios. Y mezclar las dos cosas en la mayoría de los casos es así, pero que no siempre, ¿vale? Uh-huh. Y esto también me retrotrae, lo digo aunque no tenga mucha relación, en Gabriel, cuando estuvimos hablando la última semana acerca de la búsqueda del sentido, me gustó el planteamiento que tú tenías. Empezaste a hablar un poco del conocimiento, pero el conocimiento en el sentido amplio, en el sentido oriental, dijiste, de la iluminación, de alguna manera, ¿no? Que es un concepto que a mí me atrae mucho, es una historia que me interesa, ¿vale? Y yo, de alguna manera, esa búsqueda me lleva a otra reflexión, que quizás no esté muy ligada con la conversación de hoy, pero parece como que si el estado de bienestar o el estado de una búsqueda del sentido, gente que lleva una vida sencilla, que no tiene planteamientos de profundizar ni en el conocimiento, ni en la búsqueda de sí mismo, ni en otro tipo de cosas, no puede llegar a un estado
digamos, superior sin tener que hacerse tantos planteamientos. Está un poco relacionado con el tema este de la religión. Y vale, pues eso era en un principio lo que quería decir. Bueno, eh, a ver, yo sí tengo, me gusta mucho todo lo que has dicho, es todo pertinente. A lo mejor alguien quiere, para no prejuiciarlo, eh, podemos permitir ver primero si alguien te quiere responder. Yo te voy a responder. Solo te voy a hacer una aclaración, aprovechando además que está María José. Eh, la alienación que tú acabas de definir sería una alienación, vamos a llamarle desde el punto de vista psicológico, en el fondo, un poco la alienación como algo, por eso digo es buena o es mala, ¿no? Entonces, bromeando un poco, pues esa es una alienación mala. Si tú pierdes la identidad es una alienación mala. Eh, a bote pronto lo digo, tenemos especialistas aquí. Yo estoy hablando de la alienación desde el punto de vista de la dialéctica filosófica. Y la alienación o la enajenación no es mala, al contrario, es necesaria. Es exposición, es salir de ti y te expones y te conviertes en otro. Sobre todo cuando se produce un salir de uno mismo. ¿eh? Y esto es esencial en el diálogo. El diálogo es precisamente una contraposición, de ahí viene dialéctica de diálogo, entre un yo y un tú, o un tú y un yo, y donde precisamente es necesaria esa relación entre el tú y el yo para que se produzca la síntesis. Por ejemplo, en nuestra conversación de hoy seguramente vamos a llegar a acuerdos, no porque haya que llegar a acuerdos, sino porque nos ayuda a entender que estamos más o menos en lo mismo. Y me salgo de la vaina para responderte una cosa antes que intervenga otro, me parece perfecto. A ver, porque cuando tú estás hablando del budismo, y me parece tu reflexión que también nosotros, en nuestra cultura, en nuestra tradición religiosa, podríamos encontrar lo mismo, por supuesto. ¿eh? Por supuesto. Porque aquí estamos hablando más que de la religión, estamos hablando de la religión, pero estamos hablando sobre todo de la espiritualidad. Por eso le he puesto este título. Y la espiritualidad es algo muy recomendable, muy bueno, digamos. En eso sí es muy recomendable. Y el modo como tú accedes, o sea, cómo puedes fomentar y acrecentar esa espiritualidad que es tan importante, lo se puede conseguir con mediación de religiones o incluso de experiencias de la naturaleza, de experiencias de soledad. Mira, hoy precisamente me acaba de llegar una especie de invitación de otra persona con la cual dialogamos hace poco y que ahora vamos a hacer un segundo programa, y resulta que invita a un retiro filosófico en la Sierra de Gredo, a un retiro filosófico, no Hostias, religioso, ¿no? eso me interesa. Bueno, O yo te lo mando, te lo mando. Es en el Puente de Mayo. Y entonces he visto por el programa, yo sé que esta chica tiene una formación filosófica, pero también tiene una formación en filosofía oriental. Entonces, es un retiro donde habrá, nosotros hemos hecho mucho en la comunidad filosófica, pero no son retiros, son simplemente como convivimos y hacemos unos seminarios más concentrados. Lo hacíamos, aunque sea una vez al año, ¿no? Y entonces, y luego hay una parte, me llamó la atención del programa, lo he leído, nada, 2 minutos antes de conectarme, y dice, de tal hora, meditación, pone. O sea, que eso te lo voy a mandar. sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Y además también en el otro seminario tuvimos una vez en este tema sobre el tema de la meditación, que sería otro tema, que había una persona que vive en Denia y bueno, pues sí, y dijo unas cosas muy interesantes. Yo siempre me curo en salud, digo que no conozco nada del pensamiento porque yo creo que en mi tradición cultural encontramos lo mismo. Y yo por eso mi referencia va a estar más en un San Francisco que lo conozco más o a una Santa Teresa, por ejemplo. Bueno, por lo demás, creo que te pueden responder o pueden comentar lo tuyo. Estamos en lo que hay que estar, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que ha dicho Rafa? Nuestra viajera se nos ha desconectado. Que yo pensaba que te iba, porque seguro que María José tenía algo que decirte, seguro.
Y si no, ya me encargaré yo que te lo... Ahí está María José. Ah, Rafael, dice. Ah, claro, está conectada como Rafael. No sé, me pareció, no quiere decir esto que lo obliga a hablar. Enajenación, no, yo no hablaba de... Yo hablo alienación eh, relig- religiosa y que no es exactamente igual que religión enajenante. ¿Eh? Ojo, hay religión enajenante. ¿Eh? Por ejemplo, aquellos de bienaventurados los que sufren y por lo tanto os resignáis porque total vuestra vida va a estar en otro, la felicidad la vais a conseguir en otra vida, que es manipuladora, esas, pero yo me refiero a alienación religiosa en el sentido filosófico, no a que sea enajenante la religión, por definición. La hay y muy enajenante. No sé si se puede hablar, bueno, no sé si alguien quiere comentar. Bueno, pues, No había advertido esa diferencia. a ver, Enajenación religiosa y religión enajenante. ya. A ver, digamos que yo he dicho la alienación religiosa para preguntar qué pensabais, pero luego él ha hablado de la religión como enajenante. Por supuesto que cuando Carlos Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, está hablando de la religión enajenante. ¿Eh? Y es mala, en esa pregunta simple, es mala, es pésima. Porque todo lo que te enajena, en el sentido que te hace perder la identidad, como palabras que ha utilizado Rafa, es malo, para mí. Pero hay, digamos, experiencias religiosas o experiencias espirituales que no son enajenantes. Esto es lo que yo pienso. Ah, María, ha levantado la mano María José. Pasa que yo no veo las manos. Adelante, María José, por favor. Pero ¿se me oye? Sí, 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 perfectamente. Ah, vale, es que a mí, bueno, se me va cada vez dos días el sonido y la imagen. No sé, bueno, son muchas cosas, voy a centrarme en un par de ellas. Em, yo creo que en cuanto a la alienación, sí que me parece que cuando uno, tanto en la religión como en cualquier otro contexto, digamos que se integra en un conjunto de personas en la masa, eso tiene unas características de un precio, por una serie de identificaciones que se hacen probablemente con, bueno, con los liderazgos, tanto en persona como en ideología, y de alguna forma eso tiene que ver con que uno pierda parte de su subjetividad, de su parte más individual. Así que sí, yo creo que en general pertenecer tanto o estar integrado tanto desde la vertiente religiosa como cualquier otra política o ideológica de otro tipo, yo creo que sí supone una alienación, que supone una pérdida de subjetividad. Y en ese sentido, como toda la vida, tiene sus pros y sus contras, pero desde mi punto de vista, perder es una pérdida en un plus de menos, nunca en un plus de más. Eso por un lado. Y por otra parte, yo quería reflexionar sobre qué entendemos por existencia. Porque realmente, cuando yo me paro a pensar, todo aquello de lo que hablamos, todo aquello en lo que pensamos y todo aquello que sentimos existe. No sé si hablamos de existencia. Sí, esto lo hemos Y eso comentado ya alguna vez, tenemos María algo. José. Lo hemos comentado Claro. ya. Pues claro, Entonces, cuando hablamos de la existencia de Dios, hablamos, o yo lo sitúo un poco dentro de ese paradigma. ya, ya. Claro que existen tanto que hablamos de él. Eh, ¿De qué existencia estamos hablando? Claro que existe si hablamos de él, claro que existe si organizamos o digamos que construimos un andamiaje del tipo que sea, religioso, espiritual, claro, porque hablamos, sentimos y pensamos. Desde ese lado, a mí me parece interesante, muy interesante desde luego
otra respuesta. Me parece que lo resuelve fantásticamente. Cuando habla que desde la razón no podemos acceder a dar una respuesta a la existencia de Dios, pero deja la puerta abierta desde la parte que él habla, ¿no? De que es un postulado, algo en lo que uno personalmente puede creer o no creer sin que esté sujeto a la razón o a la, digamos que a la experimentación científica. Bueno, lo voy a dejar por ahí. Muy bien, has terminado, ¿verdad? Muchas gracias, María José. Se te ha entendido bastante bien, se han perdido algunas cuestiones. Perfecto, es muy pertinente tu observación. El tema de la existencia, precisamente tuviste tu intervención ya anterior en otra clase y esto creo que queda claro. En cualquier caso, yo hacía la pregunta, bueno, la pregunta si existe Dios, aparentemente a bote pronto parece un poco ingenuo, pero hablaremos de ella. Muy bien. Pues si no hay nada más para intervenir en este punto, no solo para responderle a Rafa, sino para dar alguna opinión, pasamos al siguiente. Sobre todo para ir respetando tiempo. Bueno, el siguiente es teísmo, ateísmo, agnosticismo. Yo creo que todos sabemos esto. Si alguien quiere intervenir, aunque sea aparentemente algo que ya lo hemos dicho, para recordárnoslo, y sobre todo lo que sí yo preguntaba, cuál puede ser la postura más racional o más de sentido común, si el ateísmo, el agnosticismo o el teísmo o creencia en Dios, que no es lo mismo. El término teísmo es el que menos me gusta de estos, es el menos rotundo de estos tres. Ateísmo y agnosticismo tienen entidad propia. Ateísmo es una manera de decir que acepta la creencia en Dios, pero es más ambiguo ese término. ¿Alguien quiere intervenir en esta cuestión? A mí el término todavía no lo tengo claro, aviso. No tengo una claridad absoluta ni me puedo terminar de definir. Mi gran controversia es no con la existencia o no existencia de Dios, sino como el hombre ha generado una serie de dogmatismos en torno a la existencia de Dios. Dogmatismos que a mi criterio, absolutamente personal, estarían en permanente contradicción. Es decir, yo siento que el ser humano, sobre todo dentro de la religión católica, este permanente predicamento de el temor a Dios o el tener que cumplir con determinadas cuestiones van en contra de la posibilidad del hombre de elegir libremente un proyecto de vida que estaría en los principios, o sea, en los fundamentos del cristianismo, y que sin embargo en la vida religiosa de los hombres se transforma absolutamente. Para mí es la gran contradicción. Todavía yo no tengo claro, ni puedo decir si soy agnóstica o atea. Religiosa no soy. Eso sí, estoy en claro. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Bueno, está claro que más que nada, o sea, tú sabes lo que son los tres términos, eso por supuesto lo sabéis todos, pero tú hacías un análisis, dabas una respuesta más personal, es decir, bueno, estoy entre el ateísmo y el agnosticismo y no hay por qué definirse, ¿no?, al respecto. Lo que está claro es que no aceptas la existencia de Dios aparentemente. Bueno, no, eso no quiere decir que no eres religiosa, que no es lo mismo.
Bueno, está bien. Es que hay contradicciones en el catolicismo, que lo conocemos tanto, por supuesto. Y seguramente uno de los aspectos más nefastos en la religión que tenemos más experiencia, que es el catolicismo, que no es la única, o las religiones cristianas. Tú hablabas la vez pasada de tu doble origen, católico y protestante por tu padre, y católico por tu madre. Pues eh, lo que sí está plagado de contradicciones, ¿eh? Tienen que ver con muchas cosas. El concepto de caridad, el concepto de amor al prójimo, el manejo de la riqueza, la alianza con el poder. Bueno, ya podríamos hacer una lista interminable. Si repasáramos esto, nos tendría que llamar la atención como todavía hay alguien que pueda defender estas cosas. Para mí lo más grave, el enfrentamiento más serio que yo tengo es esta negación de la libertad del ser humano, que sería una de la libertad y de la igualdad de los seres humanos, de la igualdad ontológica de los seres humanos, en tanto que sería un fundamento de la religión cristiana. O sea, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero un ser libre. Y la religión lo hace un ser, para mí, lo hace un esclavo. Muy bien. Bueno, es lo que decía Rafa, esa es una religión enajenante, claramente. Esclavo porque está desposeído de su ser, no solo metafóricamente, es tremendo, sí, por supuesto, es lo contrario de lo que supuestamente se predica. Estamos de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. La otra es una obviedad. ¿Cuál es la más racional? Bueno, yo creo que en este punto acaba de responder, ha levantado la mano Gabriel, ahora te doy la palabra. Acaba de responder Cristina de que no se pronuncia entre el ateísmo y el agnosticismo. De alguna manera eso es una cuestión que tiene que ver con la racionalidad, cuál sería lo más razonable. O sea que, Gabriel. Bueno, simplemente unas reflexiones no muy filosóficas, la verdad, movidas un poco por el sentido común. Yo creo que uno de los principios del pensamiento humano tiene que ser ir definiendo, cuando hacemos, digamos, cuando nos cuestionamos cosas, bien sea de la naturaleza o de cualquier otra cuestión, tendríamos que ir definiendo a qué nos referimos, qué queremos decir cuando decimos Dios. Sin esa definición previa, pues la respuesta puede ser totalmente indefinida. Claro. ¿Qué decimos, digamos, qué queremos decir con la palabra de Dios? Bueno, yo esto que acaba de decir Gabriel, si queréis decir algo ahora mismo, no estaría nada mal, ¿eh? Porque estamos hablando de Dios y sin embargo, ¿qué entendemos por Dios? Está bien, está bien. Es que así podremos dar respuesta a la pregunta, ¿existe Dios? Si no, todo es... Bueno, aquí lo hemos tratado ya, ¿no? Cuando hemos hablado tanto de los anteriores filósofos. Pero no me parece mal, al todo lo contrario, traer aquí a este mismo momento, bueno, a ver, volvamos a decir si ya lo hemos dicho o digamos, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Para nosotros. María Inés. Sí. Respecto del teísmo, yo voy a hablar por el teísmo. Me parece que justamente la gente que cree en Dios es la gente que nunca no se hace otras preguntas. Es la gente más sencilla. Es como decía Rafael, es la gente que no tiene grandes problemas, grandes elucubraciones. Esa gente sí cree en Dios. Y a eso yo me atengo porque en varias oportunidades acá en el barrio a mí me preguntan si yo creo en Dios. Y yo, como sé que ellos son gente religiosa, no les contesto. Y entonces me dicen,
sos un porotito al lado de Dios. Dios es inmenso, ¿cómo no vas a creer en Dios? Y me dice, una vez una chica me dijo, ¿sabés por qué vos no crees en Dios? Porque vos tenés todo. Pero por supuesto, no era momento para explicar que yo no tuve todo en la vida. Voy a lo siguiente, cuando analizamos las sociedades muy primitivas, o por ejemplo, muy agrícolas, agrarias de nuestro país, nosotros nos damos cuenta que la gente sí, de esos lugares cree en Dios. Nunca le preguntamos si es un Dios metafísico, si tienen una imagen, pero ellos creen en Dios. Agradecen a la producción que tiene, agradecen el día, agradecen la lluvia, todo es agradecimiento, todo es a Dios. Ahí yo veo que sí, que esa gente cree en Dios. Hoy nosotros que ya estamos haciendo este curso y que de hace muchos años nos estamos preguntando, ¿realmente existe Dios? ¿Qué imagen tengo yo de Dios? Nosotros decimos, sí, esta gente cree en un Dios metafísico. Pero como decíamos también en la clase, Eduardo, es como que algo que ya esté preconcebido en la mente humana, que el hombre siempre trata de buscar una imagen superior a uno. Eso en cuanto a los que son teístas, a los que creen en Dios, cualquier Dios. Y contestándole a Rafael, yo le digo que el ateo, pienso yo, no sé, es la persona, digamos, más libre. Es la persona que no está atada a prejuicios, es una persona que como nunca se preguntó, puede ser que sea religiosa, pero no cree en Dios. Y entonces también pienso que no estás continuamente esa cabecita pensando, o por ejemplo problematizándose como cuando nosotros éramos adolescentes, que nos empezamos a preguntar sobre todas estas cuestiones que la religión nos ataba. Por ejemplo, de chiquita ya nos enseñan a hacer la señal de la cruz. Cuando tenemos 2 o 3 años nos enseñan a hacer algunas oraciones a la noche. Después tenemos que la catequesis nos va obligando a cumplir esto, aquello. Un día vamos al cementerio porque falleció una persona y vemos que la sepultura de al lado está toda derruida. Cuando uno vuelve a casa y es adolescente, dice, pero ¿cómo puede ser que haya una... que estos cuerpos puedan resucitar si están acá tan abandonados? Entonces también empezamos a dudar sobre el credo, donde dice, creo en la reencarnación de la carne. Y entonces ya uno empieza a hacerse todo este tipo de cuestionamientos. Cuando te empiezan a exigir que tenés que enseñar y vos te das cuenta que no tenés fe, que no te nace como a otras personas, como que cuesta mucho buscar, encontrar palabras para poder definir esos momentos. Y entonces uno dice, acá algo me está pasando. Acá hay algo que yo no creo. Acá la religión me está perturbando. Pero ¿qué sentido tiene tener que comprometerme tanto si yo no tengo fe? Si a mí me hace sufrir más bien esto, ¿por qué tengo que cumplir? ¿Por qué tengo que cumplir? ¿Porque la iglesia me manda? ¿Porque soy católica? ¿O porque en este momento, por ejemplo, estoy trabajando en un colegio religioso y me están exigiendo un cierto comportamiento que yo no siento? Yo me tengo que ir de acá, esto no es para mí, a mí me está haciendo sufrir. Y si decimos entonces que la felicidad la tenemos que buscar en este mundo, ¿por qué yo para cumplir con Dios me tengo que poner a sufrir tanto? Por eso yo a veces cuando veo que hay gente que sufre muchísimo en esta vida, sufre enfermedades o abandono, pero todo lo deposita en ese Dios, que cuando muero van a ir al cielo. A mí, a veces, yo me quedo muy preocupada porque digo, esta gente tiene en Dios un refugio y yo no lo tengo. Bueno, pasaron muchos años y yo pude dilucidar muchas cosas. Por supuesto que desprenderse de todo eso cuesta, porque uno después queda, digamos, a la intemperie, solamente con uno, con los razonamientos.
Y ahí voy yo con que soy agnóstica, porque, o sea, no necesito una explicación científica que me diga, yo ahora ya me doy cuenta. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, Dios ya lo solucionará este problema. Para eso están los abogados, para eso están los médicos. ¿Cómo voy a esperar que un problema familiar o de abogados me lo solucione Dios cuando todavía no hemos conversado entre las personas que estamos litigando algo? ¿Qué tiene? No sé, yo en ese sentido me he puesto muy rebelde de hace mucho tiempo. Hace unos días se celebró acá en Argentina, o ayer creo que fue, un santo que es todopoderoso. Todo el mundo lo toca para que le dé trabajo. El trabajo hay que salir a buscarlo. Para buscar para trabajo, yo me tengo que mojar, tengo que estudiar, tengo que salir a la madrugada, tengo que presentar mis papeles. Yo no puedo esperar que ese santo, que esa imagen, y a veces me acuerdo de mi mamá. Mi mamá pedía mucho por ese santo. ¿Qué santo es? ¿Qué santo es? Ese santo poderoso que ha sido un soldado. San Expedito, que últimamente tiene muchísimos adeptos. Se ha puesto de moda San Expedito. Sí, hace unos 20 años eran 4 o 5 personas nomás. ¿Es que los santos se ponen de moda o qué? Pues parece. No se ha puesto de moda, ahora todo el mundo. Yo no sabía que había modas de santos. Es devoto de San Expedito. Anoche lo nombró Wyoming en su programa El Intermedio, habló de San Expedito, Wyoming. Bueno, entonces mi duda es saber dónde estoy yo, si soy agnóstica, porque... Y otra cosa que siempre me quedó esta duda y nunca te lo pregunté, Santo Tomás de Aquino, ¿es agnóstico? No, él no es agnóstico. Santo Tomás de Aquino es un teólogo de la Iglesia Católica, es un santo. No es agnóstico. ¿No? No. Porque dice que, yo recuerdo una de las cositas que escribí tuyas, es que decía que él no necesitaba demostrar la presencia de Dios, la existencia de Dios. No, porque ver. si él Sí, dime. Porque si él demostraba la existencia de Dios, la fe sería prescindente. No necesitaríamos la fe. Yo a veces, cuando veo gente de mucha fe, los valoro muchísimo. Pero muchísimo, porque yo no tengo fe. Y a veces me pregunto, ¿por qué cuando yo nací en un matrimonio muy religioso, muy católico? Mi mamá, cuando de chica yo nos enseñaba a rezar a la noche. O, por ejemplo, ellos habían comprometido a rezar el rosario y lo rezamos hasta que yo cumplí 12 años todas las noches. Mi mamá era una mujer de mucha fe. Hasta los últimos momentos de su vida. Lástima que no se podía entablar un diálogo, pero cuando ella pedía a tal hora, quiero escuchar la misa, y cuando había que cantar, cómo cantaba, conversamos con mi hermana escondida, ¿qué pensará ella? ¿Que los ángeles la van a venir a llevar, la van a transportar? Bueno, eso es lo que yo... Bueno, está claro. Te agradezco tu sinceridad, tu espontaneidad. Te he dejado hablar porque me gusta lo que estabas diciendo y sobre todo la espontaneidad y la oportunidad también de que la gente, los amigos de aquí te conozcan. Y bueno, pero estoy seguro que tus vivencias coinciden con las de muchas personas que están aquí. No fue mi caso, pero sí la mayoría, estoy seguro. Solo una aclaración. Fui yo el que dije, en lo que tú has leído, que Santo Tomás no demuestra la existencia de Dios, porque si se demuestra en el sentido estricto de la demostración, la fe no es necesaria. Pero no, Santo Tomás considera pero que sin embargo es muy importante para la fe, para que el cristiano tenga una fe madura, que vea razonable la existencia de Dios. Por eso él ensaya estos argumentos que se los conoce como las 5 vías. La razonabilidad, por decirlo de alguna manera, que no es absurdo creer en Dios. Y de hecho él compara la creencia
cristiana en Dios con algunos argumentos que ya tenía Aristóteles, ¿eh? Por ejemplo, el del primer motor inmóvil y todas estas cosas. Sí. Pero Santo Tomás sí era creyente, pero era un creyente muy inteligente, no en vano, bueno, ha escrito tiene una obra monumental en teología y fue muy perseguido, ¿eh? Y estuvo hasta prohibido la lectura de Santo Tomás, hasta que a finales del siglo XIX, y él muere en el siglo XIII, se reivindica a la lectura y se lo rehabilita, se lo pone de moda, Rafa. Sí, los santos se ponen de moda, depende de la circunstancia, ¿eh? Y depende de lo que apriete la penuria, ¿no? Entonces, lógicamente, un santo que consigue trabajo en una época como la actual es una estrella de santo. Muy bien, muchas Sí, gracias. gracias Eduardo. ¿Habías levantado la mano, Rafa? ¿O no? No, pero Se me Gabriel había levantado la mano, o no quería decir Bueno, algo, yo veo Gabriel. una mano, yo veo en tu cuadrícula una mano, Sí, pero esas manos pero siempre me antes, confunden. antes tenía la mano levantada Gabriel. No, simplemente no queda clara esa postura que aquí en este seminario tendríamos que haber dilucidado cuando hablamos de Dios, de qué cosa estamos hablando. Pero Pues, bueno, espera, yo te agradezco, María Inés, tu participación, digamos, muy personal, tan personal y emocional que me has hecho emocionar, la verdad. Y después, un complemento. En México, en algunas regiones, existe un San Pedidor, que tiene, digamos, una corriente religiosa importantísima entre los indígenas, y viendo a las personas en los templos indígenas como rezan al que les va a proporcionar hipotéticamente, pues, desde alimentación, trabajo, educación para los hijos, etcétera, es emocionante. Es emocionante y es tremendamente emocionante. Y por eso yo me pregunto, cuando hablamos de Dios, ¿de qué estamos hablando? Porque es evidente que esas personas no están locas, no son dementes, son personas inteligentes. ¿En qué piensan? muy bien. Es la gran pregunta. Solo te aclaro que si ya no en este seminario, si aclaráramos exactamente lo que es la noción de Dios, tenemos que patentarlo, porque la filosofía lleva siglos intentándolo, pero sí podemos dilucidar un poco el sentido, ya sabéis, en la relación que hay entre sentido y significado. El término Dios es un término totalmente polisémico, en realidad es la traducción castellana de Zeus, de Júpiter, de los romanos, en la traducción. Entonces habría que irse quizás a la mitología. Pero de hecho, a veces cuando no se pueden definir los términos, siempre hay una definición, por ejemplo la que decía Rafa de la alienación, pero siempre son referenciadas a unos contextos, pues lógicamente no. Pero se puede hacer un análisis, que en filosofía le llamamos análisis fenomenológico, de alguna manera. ¿Qué usos tiene esta palabra? Se hace un análisis de uso, se hace de contexto, se puede analizar muchas cosas, pero no se podrá definir, no se podrá definir desde luego. Por eso preferiría yo hablar de espiritualidad o tendencia a, ¿no? Pero definir como tal no, ni Kant lo define, ¿no? Eh, pero sin embargo lo postula, ¿eh? Porque dice que sin Dios su vida no tendría sentido, eso lo dice el propio Kant. De todas maneras, ahí yo remito a un librito de esta pregunta, ¿existe Dios? De Hans Kuhn, ¿existe Dios? Pues hay una obra, y hay otra, ¿en qué creo yo? Y por supuesto que la gente que cree y nos dice en qué cree, está definiéndonos Dios. Yo podría aventurar, más que una definición, una categorización sobre Dios, pero no la quiero hacer porque, entre otras cosas, porque quiero que habléis vosotros y a lo mejor en algún momento la hago. Ya lo he hecho en varias ocasiones. Muy bien. Bueno, pues... ¿Me permites, Eduardo, solamente una cosita a raíz de lo que ha dicho María Inés? Es un poco acerca del ateísmo, ¿no? Quiero decir, el ateísmo no es una especie de fe.
en el sentido de que realmente si nos atenemos a la ciencia no ha conseguido demostrar ni que Dios existe ni que Dios no existe. Con lo cual podríamos llegar a la conclusión que el que es ateo tiene una fe como la puede tener una persona religiosa. Quiero decir que parecería, cuando preguntas tú que cuál postura o qué postura tiene más sentido, si ser, o sea, el teísmo, el ateísmo o el agnosticismo, parece que desde el sentido común la respuesta sería el agnosticismo. Muy Quiero bien. decir que parece que el que dice que es ateo puede resultar un poco hasta presuntuoso, quiero decir. Bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero quiero decir, parece decir, bueno, vale, ¿y cómo lo sabes? O sea, ¿cómo me dices a mí, o sea, cómo me demuestras esto? Puede ser un sentimiento, pero entonces es casi la misma postura que el que es religioso. Muy A la bien. suerte. Muy bien. Sí, sí, sí. A ver, cuando decimos que ser ateo que podría ser una fe, nos va a llevar a la otra cuestión. La aclaración en esto sí hay una aclaración precisa, sobre fe y creencia, la diferencia. Yo diría que en todo caso es una creencia. ¿M? En esto incluso lo decía muy bien Ortega. Las creencias, nosotros tenemos creencias y lo que es, en todo, en general, y luego lo que se trata es de convertir las creencias en ideas. Cuando dice ideas, en bien fundamentadas. En todo. ¿eh? Eh, entonces sí que es una creencia. Y hay en unos contextos de habla, se puede identificar, fe y creencia pueden ser sinónimos. Por eso quiero que lo distingamos, porque aquí estamos haciendo un análisis más específico. Por ejemplo, yo tengo fe en mi mujer. Yo tengo fe que no me engaña, un ejemplo. Pues bueno, lo usamos. Yo, ese no es de fiar, quiere decir, no creo en esa persona, no. Yo en yo por ejemplo, en Almeida, el alcalde de Madrid, tengo fe de que es una persona honestísima. Es una construcción. Eh, ¿eh? Bueno, ahí lógicamente es como decir poner las manos en el fuego, ¿no? Estoy haciendo una broma, lo que pasa es que... Me has dejado sorprendido, Eduardo. Tú sabes que... Bueno, pero ya me conoces, Rafa. Sabiendo de que me cojeas, vale. Ya me conoces, estoy bromeando porque son hechos de la actualidad política, ¿no? Entonces, no, yo tengo fe, o cuando dice Feijó, luego me insultan incluso cuando hago referencia a estas cosas en la red, pero bueno, estoy acostumbrado. Cuando dice Feijó, no, yo creo en, qué sé yo, en Ayuso, por ejemplo, y cosas de estas. Yo tengo fe. ¿Pondría usted las manos en el fuego? Los otros días hacer una entrevista a los políticos, nadie puso las manos en el fuego. Bueno, no nos estamos refiriendo a eso, esto, le pongo un punto jocoso. Efectivamente, hay gente que hace el ateísmo una militancia, yo diría así, ¿no? Y entonces es tan vehemente que es casi tan dogmático en el ateísmo como los más acérrimos creyentes, ¿no? Una cosa así. Sí, pero, bueno, hay de todo. Pero Son ateos, gracias a Dios. Sí, sí, exacto. Pero el ateísmo es totalmente, es tan sensato como para mí las dos posturas. ¿eh? El agnosticismo es una postura de prudencia. Si bueno, no me pronuncio porque sigo todavía teniendo lo que decía Cristina o lo que... Esa sería una postura como muy... Además queda muy bien. Cuando te dicen, tú crees en Dios, soy agnóstico. Queda muy bien. Porque en el fondo es, no sabe, no contesta. Y el ateo, desde el punto de vista vivencial, aunque no es una cosa muy sencilla, es que Dios no tiene nada que ver en tu síntesis de filosofía personal. O sea, está totalmente excluido y se puede ser ateo sin ser... Sí, hay ateos que son petulantes en realidad, ¿no? Y presuntuosos, pero se puede ser ateo sin serlo. Se puede ser ateo sin serlo. Sí, pero a ver, yo no lo hago como una postura cómoda. Yo, el problema mío es que tengo dudas. Bendita sea la duda. Otros días un escritor que no es de mi devoción y no lo voy a nombrar, dice, le preguntan por esto y dice, ¿usted cree en Dios?
yo no creo en Dios, dice, yo lo conozco. Toma ya. Esto sería Santa Teresa que ha renacido. O sea, Teresa, porque hay gente que piensa que tiene relación directa con Dios. Eso es muy común también en el pensamiento oriental. Pero entonces habría que definir qué es Dios o qué es la divinidad. ¿Eh? Es el misticismo en el fondo. Entonces, no, yo no es que creo en Dios, es que yo lo conozco. A mí no me tiene que... No necesito ni creer. Bueno, es interesante. Lo dejo, mira cómo se ha puesto María Inés. Te quedas pensando en esto y luego le damos vueltas. Bueno. Nuevamente agradezco no la conocía, María Inés tiene siempre intervenciones muy personales, pero al mismo tiempo muy auténticas, ¿eh? Y a veces hilvanar un discurso así, que parece sencillo, no es tan fácil. Lo que pasa es que ella le sale naturalmente. Muy bien. Si alguien quiere comentar algo de esto, hola Vitalia. Está como hablando, no sé. No, Vitalia no tiene micrófono. Sí, Vitalia tiene problemas de sonido. No, pero tiene el micrófono cerrado. No, pero estará hablando con alguien, no está hablando con nosotros. Está hablando por teléfono. Sí. Bueno, esto nos lleva a fe y creencia. ¿Alguien puede distinguir fe de creencia? Yo lo he dicho, pero es un poco técnico, hay que reconocer que es técnico, pero pero no es técnico frío, sino que es un técnico que da muchos elementos luego para la propia vida. Es un temazo, aviso. Mirad, el término fe solo se aplica a unas determinadas religiones, técnicamente hablando. Por ejemplo, en las religiones orientales, que se le dice religiones orientales como cuando se dice filosofías orientales, no hay filosofía oriental. Hay algo parecido a nuestra filosofía occidental, pero es oriental, o religiones. Se lo dice un poco para asimilar a nuestras categorías. Pero existe una espiritualidad oriental y de hecho, si hablamos de budismo, creo que comentabas que es una religión, pero que no es necesario el dios, en el sentido Zeus, el dios Zeus, Júpiter, no es necesario en el budismo. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Las únicas religiones en las cuales se puede hablar con propiedad de fe son las religiones bíblicas. ¿Esto es bueno o malo? No, es así. A ver, te lo voy a contar. Las religiones bíblicas que son por orden de aparición, judaísmo, cristianismo, islam. Esas son las tres. Luego hay la clasificación de las religiones es complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los mormones? ¿Qué son los testigos de Jehová? Los evangélicos son cristianos, que antes se les llamaba protestantes y ahora no se les llama protestantes, se les empezó a llamar después del Concilio Vaticano II hermanos separados y hoy se habla de evangélicos. Ya no, porque protestaron hace mucho tiempo. Me parece que les quede la etiqueta de protestantes, no me parece, porque no es muy positiva. Y dentro, o sea que hay judaísmo, cristianismo, islam, pero dentro de estos grandes troncos, qué sé yo, no es lo mismo los sufistas que los chiitas y que los hay muchas diferencias. No es lo mismo los católicos que los luteranos, que los anglicanos, que los evangélicos, que los bautistas, que no es lo mismo. Y luego lo mismo pasa con el judaísmo, Hay judíos ortodoxos, de estos que andan con las trenzas y estos gorros, hay judíos de otro estilo. Entonces hay muchas variaciones. Y dentro del catolicismo, ya no del cristianismo, hay varias vertientes, desde lo que le llaman el rito oriental, que son los ortodoxos, que ya algunos están separados del Papa, pero hay otros que no están separados del Papa. Porque la gente no sabe que hay católicos de obediencia papal que están casados, que es el rito oriental, que solamente el celibato se aplica para Occidente, cosas de este tipo. Hay muchos tipos de católicos también y de iglesias. Y dentro de esos hay movimientos, algunos totalmente contradictorios, como diría qué sé yo, podemos hablar de Legionarios de Cristo, podemos hablar de Opus Dei, podemos hablar de neocatecumenales, podemos hablar de
versiones del catolicismo que hoy en día están todas dentro del catolicismo porque antiguamente se hubieran producido cismas. Hay un movimiento muy importante, para mí muy importante y muy interesante, que es la teología de la liberación, que se ha desarrollado sobre todo en América Latina. Bueno, o sea que hay muchas versiones, ¿de acuerdo? Luego hay otras que yo le llamo paracristianas, por ejemplo los mormones, que mezclan cosas, pero todos vienen de un señor que se llamaba, un profeta que se llamaba, tiene nombre, no de hace mucho, del siglo XIX en Estados Unidos, están los testigos de... O sea, ya hay mezclas de sincréticas que se llama, o sea, de abigarradas de muchos elementos del judeocristianismo. Entonces, fe solo se puede hablar de las religiones bíblicas. Creencias, por ejemplo, cuando hablamos de las creencias mágico-animistas de los pueblos antiguos, ancestrales, creencia se puede creer en muchas cosas. Muchas veces Dios, más que fe, es creencia. Ese Dios que no sabemos definir, que comentaba Gabriel, es objeto de creencia por mucha gente. El Dios que se podría, si no definir, caracterizar perfectamente, es el Dios de la fe. Aquel que decía aquel escritor, no, que yo no es que crea en él, es que lo conozco. Menudo lío. Bueno, fe va unido, para simplificar, a esperanza y a caridad. A esperanza y caritas, que es amor. Fe, esperanza y amor. La fe es una relación personal, definen las teologías y las escrituras de estos tres pueblos, las tres vertientes. O sea, Dios es persona, no con barba ni nada, ¿no? Pero persona, quiero decir. Por lo tanto, hay una relación amorosa entre Dios y los hombres y viceversa. La expresión máxima sería la del cristianismo, que Dios se hace hombre, la metáfora de que Dios se hace hombre, porque demuestra que Dios es es hombre también. Y ese Dios que se hace hombre y por lo tanto tiene todos los atributos, Cristina, de la libertad. El Dios evangélico del Evangelio, de las Escrituras, sobre todo el cristiano, es un Dios libre. Perdón, es un Dios que hace al hombre libre. Y ahí habría que tratar el tema del pecado, cuando se peca, cuando no se peca, porque como eres libre, puedes incluso rechazar a Dios, como lo rechazó San Pedro, 3 veces lo negó, etcétera, etcétera. Entonces, la fe es amor a Dios. Pero es un amor recíproco, no es un amor de sumisión, que a veces se le ha querido endilgar al Dios del Antiguo Testamento, como un Dios más bien que impone, un Dios irascible, un Dios muchas veces muy, muy duro, muy rígido, pero bueno, está en la base, que también lo del amor está en las bases de muchos escritos del Antiguo Testamento. Pero la figura de Jesús, según lo pintan los evangelios, porque Jesús, al igual que Sócrates, no escribió nada, pues es el Dios del amor. Entonces, la cosa cambia aquí. Porque no toda creencia es amor, ni mucho menos. Es una creencia que significa amor y fidelidad y diálogo amoroso con Dios. Y por eso entonces tendría sentido la oración, tendría sentido muchas cosas. Yo siempre digo, no se puede rezar a la causa primera del universo, es decepcionante. Pero sí se puede rezar, habría que ver qué significa esto, a un Dios que es personal y que en el fondo nosotros, precisamente porque se confundía el creyente antiguo, Dios mandaría, no es que lo estoy afirmando, a su Hijo para que nos reconociéramos y a quien podemos amar. Y es el que manda el mensaje del amor, amaos los unos a los otros, un solo mandamiento os dejo, y también dice así, y amaos los unos a los otros. ¿Y eso qué es, maestro? ¿Cómo es? Bueno, así como yo os amo a vosotros, así como os trato a vosotros, etc. Bueno, habría un mundo. Esto, no quiero avanzar más en esta explicación. Muchas veces he hablado de esto. Entonces, ¿quién no sienta
esa relación de amor con Dios, que eso más que definirlo o una postura intelectual, es una postura vivencial, ¿eh? De adhesión eh, eh, con Dios. Luego, sí, en esta línea cabría, ya lo he dicho la semana pasada, quizás al final, y si no la próxima al principio, lo que está clarísimo es que lo divino, yo prefiero hablar de lo divino, está en la naturaleza y en los seres humanos, en nosotros. Y en eso sí que me acerco mucho, hay un punto de conexión con la espiritualidad oriental. Precisamente, Eduardo, si no te importa, te voy a interrumpir un segundo en esta dirección, porque es que cuando Gabriel hace un ratito se preguntaba, bueno, cuando hablamos de Dios, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Vale? Y yo pensé, en mi ingenuidad, que lo preguntaba y lo iba a responder él mismo. Quiero decir, y es que es verdad, vamos, es verdad, o sea, creo que realmente es un dato importante, pero claro, cuando hablamos de Dios parece que estamos hablando del Señor de la barba blanca, o sea, quiero decir, de un ser superior que está por encima de nosotros, y acabas de mencionar el panteísmo, que puede ser un concepto de Dios totalmente distinto, que a mí me resulta como mucho más próximo. Entonces, no sé si lo que quería decir Gabriel, él ya tenía la respuesta y está esperando que le respondiésemos los demás o le respondiese esto en concreto, ¿vale? Pero me gustaría, si él tiene una opinión formada referente a esto, que la comentase, porque creo que son dos conceptos distintos, por lo menos el concepto panteísta de Dios y el concepto más divino, etcétera, de ser superior. El de la trascendencia, panteísmo versus trascendencia de Dios, sí. Gabriel. No, vamos a ver. Yo obviamente me he dado respuesta a mi pregunta, pero como todos vosotros, pues tengo mi historia personal que no es nada excepcional en ningún sentido. Entonces, pues he pasado por las etapas de niño chiquitín, ya mocito, un poquito mayor, hombre joven y ya anciano, ¿verdad? Y bueno, pues no me hago... He eliminado a Dios de mi horizonte. Lo he eliminado porque no veo ninguna necesidad en absoluto. Pero no desde el punto de vista material, de la materialidad, de la naturaleza y de las relaciones entre las personas. Es que incluso considerando las cosas más profundas de los seres humanos, ¿no? El arte, la poesía, la literatura, veo que no hay necesidad a recurrir a una explicación externa de los seres humanos. Aunque hubiese otros, digamos, humanoides en otro sitio del universo, serán humanoides con unas características indefinibles para mí, ¿verdad? Pero que no haría falta recurrir a nada externo, a un posible espíritu, o una posible... Más bien son construcciones humanas, y en cada nivel del desarrollo de las sociedades humanas, pues tenemos una serie de construcciones que gozan del favor de las personas, pero que acaban, pues como en mi caso personal, siendo innecesarias. Es que ni me lo planteo, ¿no? Llevo yo muchas décadas ya que no tengo necesidad de ninguna explicación. Claro, con los años pues uno va viendo que el mundo es muy imperfecto, terriblemente cruel, terriblemente, incluso desde algún punto de vista, es el colmo del despropósito, despilfarro de todos, de la propia naturaleza, abuso en todos los sentidos, abuso de las personas, etc. Pero bueno, pues eso es lo que es el mundo. Y eso somos los seres humanos. Y no hay más.
¿Tiene algún calificativo? No me preocupo. No busco decirme ateo o agnóstico, no. Para mí ese tipo de reflexión no encuentro ningún sentido en hacérmela. Bueno, pues nada más. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Bueno, impecable, pero efectivamente él no entra en su Dios está fuera y es una postura que por otra parte, la que yo acabo de mencionar, y me parece a esa pregunta tan ingenua muy razonable. ¿Esto es racional o no? Es eso. Por otra parte, eh, Rafa ha utilizado la palabra panteísmo y yo he dicho muchas veces, eh, varias veces, va, puesto a ser creyente, la opción panteísta es la más razonable. Porque, a ver, si nosotros consideramos que es el panteísmo, en definitiva, que parece que es algo tan malo, no es nada de malo, si nosotros consideramos que encontramos lo sagrado, yo hago esta distinción, que ya la he hecho en otras oportunidades, pero es mi manera de explicar las cosas. Si encontramos lo sagrado en las demás personas, ¿eh? Y en la naturaleza, lo cual nos llevaría a conductas solidarias, y tanto con los seres humanos y también, y no destructoras de la naturaleza, de esto que ha dicho Gabriel, pues podríamos hacer un juego de palabras. El gran secreto, bien guardado, muy guardado, es que Dios somos nosotros. ¿Eh? Nosotros como seres, como emergencia de la naturaleza, y somos esa unión hombre-naturaleza. ¿Eh? Por eso la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, viva el superhombre. No el superhombre este que a veces se lo ha tergiversado y que del cual se habría nutrido el fascismo, sino este hombre nuevo que se empodera de alguna manera y que nos tiene, precisamente a través de unas creencias enajenantes, nos tiene, digamos, estábamos postergados y no podíamos completar el ciclo de ser nosotros mismos, además, y representantes de la naturaleza, somos naturaleza. Y ahí eso es lo sagrado. Eh, yo creo que la noción clásica, ya sea la metafísica o la metafísica que la gente no sabe que es metafísica, la creencia en ese Dios de nuestra cultura y de nuestro, es absolutamente, espero que se vaya abandonando, porque además es enemiga de la espiritualidad. Yo siempre digo, la creencia en Dios es enemiga de la propia espiritualidad, porque la auténtica creencia en Dios es el amor, y es el amor a nuestros semejantes, y por supuesto a nuestro hábitat. Y ahí estamos. Yo creo que ahí digamos, negar la existencia de Dios, cuando yo digo existe Dios, lógicamente el Dios metafísico no existe. Negar la existencia de Dios no implica negar la espiritualidad, todo lo contrario, y que necesitamos a estas alturas de nuestra vida, algunos de nosotros que ya hemos vivido muchos años, precisamente esa serenidad y esa paz del encontrarnos con nosotros mismos, y de incluso hasta de la necesidad de ya salir del ruido, salir del ajetreo, para simplemente radicar en la vida, en la existencia. Hay otro tema que se llama filosofía de la vida, ¿no? Y sí, yo creo que tenemos bastante claro que precisamente no estamos hablando de Dios ni de religión, religión en el sentido clásico. Y un cristianismo, por ejemplo, como lo entiende la teología de la liberación, en donde los que menos se preguntaron los teólogos de liberación si existe Dios o no, porque no es importante esta cuestión, cuando otras veces yo he dicho que el problema de Dios no es un problema, porque los problemas son aquellos que nos quitan el sueño y a veces se sienten aquí, entre el tórax y el vientre. No es un problema actual como tal, lo acaba de decir Gabriel de otra manera, no es un problema actual, el problema de Dios. Lo que pasa es que estamos tratando de ver el tema de la espiritualidad, esto viene de comentar a Feuerbach, que hace unas reflexiones muy interesantes, pero no es un problema, a mí no me quita el sueño, y tan tranquilamente Dios no forma parte de mi construcción filosófica, ética, personal, no forma parte. Y sin embargo sí, cada vez me convierto en una persona más espiritual y más necesidad de estar en comunión
con mis semejantes y con la naturaleza, cada vez más. Por eso le llamaba la atención ese retiro a Rafa, porque estoy seguro que le interesa lo mismo, ¿no? Entonces, estamos en lo mismo, ¿eh? Eh, Gabriel ha utilizado la palabra mundo. Yo, como tengo esta manía profesoral, Gabriel, efectivamente lo que es un desastre es la sociedad nuestra, la sociedad que hemos creado los hombres, porque la naturaleza hay una gran sincronía, es impresionante. Basta con que veamos los documentales de la 2 para que nos demos cuenta, tomemos conciencia una vez más. Los que somos un desastre, ¿eh? La sociedad que hemos creado, que es ecocida, como término que se ha acuñado hace algunos años, es ecocida, o sea, es, digamos, mata nuestro entorno, y es también ecocida y es también fratricida porque mata a nuestros hermanos. Y Gabriel dijo una cosa muy parecida cuando su expresión mesurada, pero que hay una gran protesta de base, cuando hablaba de este mundo, de la explotación y todas estas cosas, lo dice magistralmente Freud en El malestar de la cultura. ¿De qué hablamos del otro? Si el otro para nosotros es siempre objeto de explotación sexual o de esclavitud, o para dominarlos o por tal. Lamentablemente el ser humano es esta aparición en la evolución que podemos ser los encargados de cargarnos la naturaleza. Y la prueba está que basta que unos dementes aprieten un botón, nos metemos en una situación terrible. Bueno, es una manera de plantear la cuestión de la religiosidad, de la espiritualidad y la cuestión de Dios. Yo ya lo he dicho, a mí me gustan mucho los principios del cristianismo, que son la religión que yo conozco, a través de la cual también se puede conseguir lo mismo que de las propuestas orientales, pero siempre he dicho, para poder realizarse los ideales del cristianismo hay que expulsar a Dios de tu síntesis personal. Para mí la creencia en Dios, lo he dicho muchas veces, es un gran obstáculo para ser un buen cristiano, en el sentido ético y moral, en el sentido de la teología de la liberación. Yo he tenido esa formación y es muy interesante. Tenemos muchas lecturas de Hans Kuhn, el propio Leonardo Boff, el brasileño, tenemos Gustavo Gutiérrez, tenemos los teólogos, el propio Enrique Dussel de Argentina, de Mendoza, por cierto, etc. Tenemos a don Dussel. Exactamente. Que además es teólogo Dussel, aparte de filósofo. Y ya tenemos a don Freire. A Paulo Freire. Tenemos luego a otros que están en la línea muy interesante, el portugués Boaventura dos Santos, al cual recomiendo. O sea, en América Latina hay una producción, pero no solo una producción que emana de la acción y del compromiso impresionante sobre estas temáticas. Y en América Latina hay toda, Dussel habla siempre de los mártires de América Latina, de todos aquellos que han matado a lo largo de los siglos por la defensa de los demás, o bien de los indígenas o de los pobres. Y tenemos a otros como a Galeano, que si bien no se definen como teólogos, pero que en su producción también Exactamente. transmiten la misma postura, esta de el amor al otro como a uno mismo. Claro, exactamente. Y luego están los mártires actuales. Hace poco ha vuelto a estar en el nuevo los que mataron en El Salvador, a los jesuitas aquellos de Yacuría y demás. Está en Argentina, hay algunos mártires, obispos y sacerdotes matados por el régimen dictatorial asesino. Tenemos testimonios, porque realmente, como metáfora lo digo, quien siga a Jesús que terminó en una cruz y no está dispuesto a terminar en una cruz, no sé si lo está siguiendo demasiado, no desde el punto de vista metafísico, porque realmente seguir a Jesús, a las enseñanzas de Jesús, es arriesgar la vida. Y de hecho, son los mártires, ¿no? El concepto de martirio, de testimonio. Esto en América Latina es muy importante. No se puede vivir en la injusticia. Eso digo, no se puede ser feliz
en una sociedad, está en uno de mis libritos, de una sociedad de gente infelices, infelices. Nosotros realmente nuestra apuesta por la justicia, por la solidaridad y por un cambio de situación de económica orden. y política que permita que todos los pobres de la tierra no sigan sometidos a 100 años de soledad, como termina que nadie muera por esto y como termina García Márquez en 100 años de soledad. O sea que de verdad en América Latina eh, es un orgullo pertenecer, haber tenido digamos base, yo me he formado ahí, y por otra parte también es un orgullo estar en España porque tiene mucho que ver. En España ha calado bastante todos estos movimientos, desde el padre Llanos en el Pozo del tío Raimundo y de toda esta gente, y ahora hay grupos de gente muy joven, los grupos de coloniales que hay en Andalucía por la descolonización, que tiene mucho que ver, más allá de la polémica, ¿no? de la conquista, que también está en la base, tiene que ver también con otras maneras de entender. En fin, aquí hay un mundo que se nos abre. Eh, Hay un mundo. Entonces, realmente cuando esa espiritualidad y ese deseo de mejorar y de compromiso nos quema por dentro, la idea de Dios no tiene nada que ver, Gabriel, ni se nos ocurre, no es ningún problema, ¿no? Vamos, como cuando se habla, yo estoy escribiendo cosas de estas, o cuando se habla de la muerte, yo tengo clarísimo, y yo me terminaré el día que me muera, pero clarísimo, eso sí lo tengo claro, eso sí, no tengo la más mínima duda. ¿eh? Eh, Sin embargo, bueno, ¿y entonces por qué actuamos así? Bueno, primero por un sentido de la dignidad y segundo porque somos empáticos, porque pertenecemos a esa especie de gran ser parmenidio que es la naturaleza con los seres humanos dentro, y nuestra herencia es dejar un mundo mejor, o por lo menos las semillas por nuestra parte de ese mundo mejor. Y eso es, bueno, si existiera una religión y existiera un premio, estos son los santos modernos. ¿eh? Bueno, todos los santos fueron iguales. Yo no es que yo me considere santo, pero el ideal de santidad relacionado con el amor al prójimo y el amor a la naturaleza es muy recomendable. Y es un especie de barómetro de evaluación. Hasta qué punto nosotros formamos, digamos, estamos remando en pos de una sociedad mejor y de una naturaleza mejor. En fin. Marisa, como no hables, es que no se te había fijado, Eduardo, que lleva... Sí, sí. Mira, yo lo que quería decir también, que estoy muy, muy, muy cercana a las ideas de Gabriel. Es más, no quería haberlo dicho porque digo esto y escandalizo al mundo, de decirle, ¿y Dios para qué? ¿Para qué es necesario? ¿Por qué esa necesidad de la existencia de Dios? No tenemos por qué. Si tú te planteas que perteneces o la raza humana o la humanidad pertenece a un cosmos y es la mínima parte del cosmos, es lo que te puede empujar a respetar a una cosa y otra, a un hermano, a un árbol, a ayudarle a echar un eso. Y luego, por otra parte, lo que sí es verdad es que yo no soy tan pesimista con referente al mundo en el que vivimos. Lo que pasa, y estoy convencida de que vemos más lo malo que lo bueno. Estoy segurísima que hay muchísima gente y que hay muchas cosas que pasan por nuestro lado y son buenas, y gente haciendo el bien, que otras personas son que hacen el mal, solamente que suena muchísimo más el mal y el mal. Fijaros hasta qué punto yo me he planteado esto, digo, esto hasta hace el otro día me lo planteaba, digo, me voy a coger mi cámara y a las cosas que sean buenas, a gente que esté haciendo el bien o que hagan cosas buenas, voy a hacer una foto. Bueno, no hace falta coger la cámara, el móvil.
vamos a coger el móvil y nos vamos a ir a dar un paseo. Y las cosas que veamos bien hechas, les vamos a hacer una foto. A ver cuántas fotos tenemos de gente buena. Y ya va siendo hora de que nos veamos también. Hombre, estamos en un mundo que lo que más suena es las desgracias. Y entonces, pero tenemos que empezar a buscar lo bueno. Y también yo creo que eso puede ser muy positivo para avanzar. Y nada más que eso quería decir. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisa. Yo coincido, Bueno, a Marisa. los malos no le vas a poder sacar fotos porque actúan con premeditación, nocturnidad y alevosía. Va a ser más difícil sacarle a los malos. Está bien, está bien. Yo coincido, Marisa, Vale. pero a lo mejor vos vas a coincidir conmigo. Es que los pocos que hacen el mal hacen un mal tan grande que por eso lo vemos mal. Exactamente. Pero yo creo que Cuando uno piensa en el porcentaje de humanidad que tiene el poder económico en el mundo contra los que no lo tenemos, es mínimo, pero sin embargo el daño es... Exactamente, ahí tienes toda la razón. Pero yo creo que si fuéramos contagiándonos de que hay cosas buenas que los unos y los otros los hacen, es verdad, el bien está en silencio, lo tienen acallado. Lo tienen porque no son capaces, pues eso, que hay muchísima gente más que sufre el mal, no lo sé. Y hacen unos pocos, pero es tan grande ese mal. Sí, también es verdad. Yo en este caso, disculpadme, me pongo más del lado de Eduardo, quiero decir, en el sentido de que soy más pesimista, ¿vale? Y creo que si hacéis un análisis, claro, si te pones a hacer fotos, tú puedes encontrar fotos de cosas bien hechas, como decías, Marisa, y puedes ver bien en muchas personas. Pero la realidad es que si haces una muestra grande, muy grande, y no hay más muestra más grande que una votación en unas elecciones, el auge de la extrema derecha quiere decir que haya personas que estén votando a la extrema derecha y que eso esté pasando en muchos países de Europa. Eso demuestra No solo de Europa, que hay una tendencia general, universal, quiero decir, universal en el sentido no de universo, sino en España y en Europa, una tendencia al individualismo, a mirarte a ti y evitar al otro, quiero decir, el otro lejos, y eso no es cuestión de hacer fotos aleatoriamente por la calle, es que la gente vota y vota eso. Con lo cual, y si hablamos ya en la línea un poco ecológica y tal, todos sabemos que en ese sentido la cosa va muy mal. O sea, ser optimistas en ese sentido ahora mismo sería un poco, no sé... La gente vota a derechas o izquierdas. Yo creo que porque, como decía Cristina, está muy harta de estar viendo que está sufriendo ellos. En el momento que le ofrecen derecha, izquierda, el centro, el de arriba o el de abajo, un paraíso mejor, hay muchos que lo votan. Y si tienes una dialéctica muy buena y sabes convencer a los demás, te votan más. Por desgracia, lo que no tenemos es unos momentos de reflexión de lo que decimos. Vamos a ver, este señor me está contando esto, pero ¿hasta qué punto esto es verdad o es mentira? Entonces, eso es lo que veo. Yo, referente a lo que te decía, es que hace poco una tontería máxima, pero que a mí esas tonterías me hacen reflexionar en el mundo. Y iba paseando y había una papelera en la calle, una papelera tirada. Iba un señor gitano con su perrito paseando, cogió la papelera y la colocó. A mí, ¿qué quieres que te diga? Ya sé que es una tontería, que no tiene nada que ver, que etcétera, etcétera, pero me hace profundizar.
me hace profundizar en el sentido de que distinguimos, en los gitanos no saben convivir, tiran las papeleras, hacen no sé qué y les ponemos verde. Y mira tú por dónde este señor cogió la papelera, la colocó en su sitio y continuó, y dije, qué confundidos podemos estar. Ahí es donde yo te digo, por ejemplo, esa tontería es la que me hizo a mí reflexionar de, ostras, ¿cómo estamos juzgando a los demás? ¿Qué estamos haciendo con nuestro juicio? ¿Sabe? O sea que eso, ahora las votaciones que votan a derecha, me da tanta rabia como me puede dar a ti. Es decir, ostras, ¿dónde vamos a ir a parar si esto sigue así? Pero no podemos juzgar, sino que hay una preparación para convencer a los demás que es magnífica y que ojalá lo tuvieran otras personas a las que queremos que esto saliera y que hicieran más, verdaderamente, que hicieran más por lo demás. Verdaderamente yo creo que hay mucha decepción con referente a nuestros políticos. Y entonces eso, el que mejor lo hace, el que mejor habla, el que mejor más promesas hace, el que te dice, oyes, no te preocupes que yo te voy a sacar de ahí, pero vótame a mí. Y vamos a echar a todos los que te están quitando el trabajo. Pues, y el otro pobre que está sin trabajar, sin comer y que no le llega eso, pues dice, oye, voy a votar a este que es el único que me lo sabe, que me lo promete. Un futuro mejor. Eso es lo que yo pienso. Puede ser que esté equivocada. Muy bien, muchas gracias. Buena actitud filosófica, Marisa. Buena actitud ¿Alguien quiere, yo quiero decir dos cosas, pero al final, si alguien quiere todavía decir algo, intentamos terminar a las 2 de todas maneras. Si alguien quiere agregar,